Hola y bienvenidos. Soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto CO, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Felipe Simes, codirector de investigación de Viva Idea, Think Action Tank, enfocado en temas de desarrollo sostenible. Felipe nos comparte reflexiones sobre el ecosistema de emprendedurismo social de América Latina y de Europa, el rol del Estado, la informalidad y cómo todo esto se relaciona con el papel que juegan los emprendedores sociales en la región. Bueno, bienvenido Felipe, un placer enorme tenerte con nosotros y conversar con vos. Muchas gracias, Maite. Bueno, Felipe, por tu trayectoria laboral, tuviste oportunidad de conocer el ecosistema de emprendedurismo social europeo y el latinoamericano. ¿Qué similitudes y qué diferencias ves? Bueno, yo veo grandes diferencias, fíjate, Maite, porque corresponden a procesos sociales, económicos y políticos completamente diferentes. En Europa, Europa viene marcada por un Estado muy grande, que nace, yo te diría, tal como lo conocemos hoy, el siglo XVIII, XIX y se desarrolla en el XX. Y por lo tanto, el desarrollo económico en Europa está fuertemente marcado por un Estado que también ha sido en gran parte eficiente en entregar servicios sociales a la población. Por eso que se habla que en Europa es de donde proviene el estado de bienestar. ¿Ya? Este estado que nos da bienestar a todos, que nos da con seguridad social, incluso nos provee económicamente cuando nosotros no podemos trabajar por nuestros propios medios. En cambio, en América Latina tenemos un estado en gran parte débil, o por decirlo en muchos lugares fallido, en el cual el Estado no funciona como un estado de bienestar, y más bien entonces los emprendedores sociales vienen a tomar en gran parte un rol que el Estado no ha tomado. Entonces, en cambio en Europa, nosotros tenemos un emprendimiento social más bien que nace como un movimiento alternativo de sociedad. Yo me acuerdo, todas las veces que conozco emprendedores sociales europeos, me hablan más bien de un nuevo sistema alternativo, por ejemplo, a veces más solidario, más cooperativo. Incluso uno de los movimientos más importantes de Europa se basa en definir un emprendimiento social solo como aquellas organizaciones que tienen características cooperativas. En cambio, en América Latina yo te diría que el emprendimiento social viene más bien a tomar un rol que el Estado no ha tomado, y a tomar un rol en el desarrollo económico, social y ambiental de nuestras regiones diferente, y que nunca nadie, una institución, ha tomado. En América Latina tenemos un Estado que ha dejado en gran parte desprotegido y excluido a gran parte de la población. Por lo tanto, existen muchos lugares, imaginemos un lugar en la altura donde comunidades indígenas viven, o lugares como favelas, donde el Estado casi no participa. Entonces, en esos lugares, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos generar mercados que permitan generar un impacto social y ambiental positivo en esos lugares. Entonces, realmente en América Latina el tema de emprendimiento social tiene mucho más que ver con la creación de mercado que con un movimiento alternativo de desarrollo, como en el caso de Europa, que va a mostrar que son, por ejemplo, muchos de estos movimientos anticapitalistas o anti-Estado o anti lo que sea. Acá más bien estamos tratando de construir relaciones en América Latina que generen valor, y donde los emprendedores sociales son el centro de la construcción de esos modelos de negocio. ¿Y qué problemáticas abordan? O sea, ¿qué problemáticas resuelven estos emprendedores sociales? Si son las mismas, si son diferentes, según la región. Yo te diría que en América Latina, gran parte de los emprendimientos sociales lo que hacen es en crear mercados donde nadie lo ha querido hacer. Por ejemplo, ¿quién ha querido ir a crear mercados en las comunidades indígenas aisladas que no tienen acceso a electricidad? Por ejemplo, Kingo, que es un emprendimiento social guatemalteco, que incluso recientemente levantó $10 millones de inversión de Leonardo DiCaprio, en el cual ellos lo que hacen es generar un modelo de negocio en el cual, a través de energía solar, ellos generan un aparato que le permite acceder a las comunidades excluidas, particularmente indígenas, en la zona de Petén, acceso a electricidad a un muy bajo precio,
y que les permite a ellos la libertad de acceder a esta cuando ellos quieran. Entonces ahí tenemos un modelo de negocio de creación de mercado, en el cual ellos pasan a encargarse de un mercado que nadie lo había hecho, que todos quizás lo habían visto desde una manera filantrópica, o incluso lo veían quizás unos actores privados como un lugar muy problemático para generar mercado por la cantidad de inversión que se necesitaba hacer. En cambio, un emprendedor social le da lo mismo eso, ve ahí una oportunidad y una creación de mercado. También vemos en América Latina muchos emprendedores que nacen desde la sociedad civil y que incluso algunos vienen desde el Estado y que también vienen decepcionados de las prácticas burocráticas de los estados latinoamericanos para generar impacto y se dan cuenta que ellos tienen que generar sus propios modelos de desarrollo y sus propias organizaciones para generar el impacto que quieren. En cambio, en Europa, como te comentaba antes, tenemos un emprendedor social que yo más bien le llamo, va a sonar quizá chistoso esto, pero lo considero mucho más hippie, en el sentido que no es real, yo dudo si realmente un empresario o un emprendedor social, en el sentido que muchas veces ellos viven de donaciones, el Estado muchas veces, incluso en el caso de Francia, donde es un Estado tan grande, se apodera de estos emprendimientos sociales cuando son exitosos, porque el Estado es el que se encarga de lo social. Entonces casi que es una manera diferente de concebir una sociedad. Yo creo que el emprendimiento social, el gran valor que tiene, es que nos permite decir lo social nos pertenece a todos, no le pertenece solo al Estado. Y que la empresa es un actor que sí tiene la posibilidad de entregar valor social y ambiental a la sociedad, e incluso es para lo que se supone que las empresas fueron concebidas. Entonces, yo te diría que la manera en que en América Latina tenemos una oportunidad de devolverle lo social a los privados, y no pensemos los privados como las grandes empresas, las grandes multinacionales, pensémoslo como nosotros, los ciudadanos. ¿Y qué papel juega la confianza en las instituciones públicas, en los gobiernos, en el ámbito del emprendedurismo social? ¿Cómo crees que lo ve el emprendedor social al rol del Estado? Yo creo que actualmente vivimos un momento en el cual realmente enfrentamos desafíos de interconectividad que nunca antes hemos logrado, hemos enfrentado, y que sin duda desafían la figura central del Estado como un elemento, como el único actor importante en generar un impacto social. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en el cambio climático, el cambio climático se necesita una interconexión de todos los diferentes actores, tanto privados, públicos, gente que vive en escasos recursos, gente rica. Necesitamos una interconexión de todo. Entonces, incluso si viene solamente un cambio del Estado, no vamos a llegar a nada. Entonces, yo te diría que hoy en día el gran desafío que enfrentamos es cómo generar soluciones más descentralizadas y que generen impacto social y ambiental. Y acá es donde el término emprendimiento social, yo te diría que viene a facilitar esta conversación, porque viene a dar la oportunidad de decir, ok, o sea, nosotros tenemos que generar tanto un marco institucional formal proveniente del Estado, que sí genere un impacto social, pero más importante que promueva que las empresas sean aquellas que generen impacto social y ambiental en su modelo de negocio. De esa manera nosotros estaríamos generando empresas que son sostenibles económicamente y que además generan valor social y ambiental en una sociedad. Entonces es cerrar un loop muy importante. Y lo que dices tú es muy cierto, porque entre menos confianza tengamos en los estados, de cierta manera menos vamos a confiar en los marcos legales que ellos nos entregan para desarrollar nuestras actividades. Incluso, y los rangos, yo te diría, de importancia que tienen los emprendimientos sociales en una sociedad debiesen aumentar. Bien, ¿y cuál es la idea de formalidad e informalidad que hay en América Latina? Sabemos que desarrollaste estudios sobre eso y nos gustaría saber tu opinión. Yo me desafío a mí mismo en tratar de estudiar las favelas y las comunidades indígenas y ver qué quería decir en esos dos contextos la informalidad. Y yo te diría que con lo que me encontré fue que, nuevamente comparándonos con Europa, por ejemplo, yo cuando viví en Europa, recuerdo, yo estudié en Francia, mi maestría, y recuerdo haber visto
haber yo hecho la cola a las afueras de la municipalidad, las filas, para renovar mis papeles, donde estaba lleno de africanos y latinoamericanos, y donde todos, incluido yo, sentía la necesidad de pertenecer a ese sistema formal. Porque en ese sistema formal, una vez que tú entrabas al sistema formal francés, específicamente, o suizo, que fue donde hice mi doctorado, tú estabas protegido y tenías acceso a un sinfín de oportunidades que te ofrecía el sistema formal. En cambio, yo siendo chileno y he tenido la suerte de trabajar en diferentes países de Latinoamérica, yo nunca vi esa desesperación por entrar al sistema formal. Menos de la gente de escasos recursos. Todo lo que hace la gente que vive en pobreza es tratar de quedarse lo más fuera del sistema que puede y mantenerse como en una especie de grid donde ellos les permite emprender aquello y les permite salir adelante en contextos muy complejos. Entonces yo te diría que eso demuestra cómo en América Latina hemos sido, las instituciones estatales han sido incapaces de generar un valor a la sociedad en su conjunto. Entonces obviamente que la informalidad toma un valor mucho más grande en contextos como los latinoamericanos, donde realmente pensemos la informalidad en el ámbito de las relaciones, en cómo generar valor a través de estas relaciones humanas, y el Estado realmente termina siendo una barrera. Esa ha sido, fíjate, mi perspectiva después de estudiar diferentes favelas y comunidades indígenas en América Latina, que extrañamente el Estado muy rara vez es parte de la solución. Más bien lo que logran los emprendedores, los que viven en favelas, es vivir en una especie de ambigüedad entre lo formal y lo formal que les permite a ellos salir adelante. Y por otro lado, las comunidades indígenas logran conectarse a lo global desde lo local. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Bribri, que me tocó estudiar, ellos logran generar por sus relaciones, tienen la mejor agricultura orgánica bajo los parámetros de ciertas multinacionales. Por lo tanto, ellos generan productos orgánicos de gran calidad que tienen mucho valor para las multinacionales que lo ocupan como materia prima para sus productos. Entonces te diría que como el aislamiento y en el otro caso una especie de ambigüedad logran generar un valor en la pobreza y la informalidad. Entonces, realmente en la pobreza y la informalidad hay valor y realmente cómo eso emerge en América Latina ha sido algo que ha sido muy poco estudiado. Y solemos tomar estas perspectivas de académicos que hablan desde el escritorio, ya sean de escuelas de negocios latinoamericanas o de escuelas de negocios, de economía de países desarrollados, que hablan que la informalidad y la pobreza no hay valor de en sí. La informalidad y la pobreza, si uno analiza su semántica, son no conceptos. Informalidad quiere decir no formal y pobreza quiere decir no riqueza. Pero ¿qué es lo que realmente pasa ahí? Y eso es lo que en realidad esta investigación se propuso tratar de revelar. Bien, ¿y quiénes son los actores? Porque acá en América Latina, digamos, ya vimos que el Estado está ausente y que parte de esa ausencia genera la presencia de emprendedores sociales que se meten a resolver y a suplir el rol del Estado en algunos problemas. ¿Quiénes son los actores entonces? Los emprendedores sociales y cómo se conforma, con quiénes interactúan. Yo creo que es algo que trabaja mucho Vividea, con lo cual a mí me encanta trabajar ahí, es siempre tratar de pensar en términos de ecosistema. Y aunque no haya un ecosistema de emprendimiento social, de cierta manera formal o que sea tan visible, los emprendedores sociales tienen que interactuar con diversos actores para lograr el cambio social que ellos quieren y al mismo tiempo generar un modelo económico sostenible, que es muy importante. Entonces, yo te diría que en gran parte el emprendedor social tiene que ser alguien con muchas habilidades de negocio, pero al mismo tiempo con muchas habilidades de contexto social, de tener sensibilidad y lograr integrarse en los contextos en los que trabaja para entender dónde existe un problema social o ambiental que él pueda agregar valor con un modelo de negocio. Pero todas las personas que han armado empresas, ya sean sociales o no sociales, saben que se necesitan relacionar no solamente con clientes ni proveedores, muchas veces también entran a relacionarse con el Estado o con otros actores que son más institucionales para cambiar las cosas. En el caso de los emprendedores sociales, particularmente es importante muchas veces la relación con el Estado, porque ellos muchas veces lo que hacen es cambiar las instituciones formales. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Albina Ruiz, que es alguien que logró armar una empresa que se llama Ciudad Saludable, que Ciudad Saludable lo que hace es
generar modelos de limpieza de ciudades a través de recicladores de base. Es decir, ven la pobreza y lo que viven los recicladores de base un valor para la limpieza de las ciudades. Y yo te diría que ella, su principal cliente han pasado a ser las municipalidades, pero más importante que esa, ella generó una ley que le permitió a ella promover el reciclaje, y hoy en día acaba de salir una legislación, estuvimos hablando con ella hace 2 días, salió una legislación en la cual se hizo obligatorio el reciclaje, en Perú específicamente. Entonces ahí tú tienes una persona que hasta logra cambiar la política pública para lograr tener el impacto que ella genera y al mismo tiempo un modelo económico sostenible. Bien, y teniendo en cuenta estas diferencias que hay América Latina de Europa, ¿no? ¿Cómo aborda Viva Idea la formación para el escalamiento de emprendedores sociales? Lamentablemente en la literatura de emprendimiento, también en los recursos que entregan los estados muchas veces, y también en el ecosistema de emprendimiento, hay como una especie de moda de que ser emprendedor es cool. Entonces todos quieren ser emprendedor, y yo lo que veo mucho es que la mayor parte de los emprendedores sociales, los más cool, son los que menos tienen modelo de negocio sostenible económicamente. Entonces que finalmente terminan siendo financiados por el Estado de manera indirecta. Eso en Chile pasa mucho. Entonces yo te diría más bien en lo que hemos hecho nosotros es hacer una investigación de más de 6 años y basado en más de 100 casos de estudio, en los cuales hemos estudiado cómo los emprendedores sociales logran escalar el impacto de sus emprendimientos. Entonces viene de un conocimiento empírico latinoamericano de ver cómo se realiza esa escala. Nosotros acabamos de publicar esto en un libro llamado Scaling Strategies for Social Entrepreneurs, a Market Approach, que en español quiere decir Estrategias de Escalamiento para Emprendedores Sociales, una aproximación de mercado, con la idea, y esto lo publicamos en inglés a través de la editorial Parker Macmillan, en Europa y en Estados Unidos, y pues a nivel mundial, pero está en inglés, con la idea de también mostrarle al mundo qué es lo que tiene que aprender de América Latina en términos de sostenibilidad y emprendimiento social. Entonces nosotros creemos profundamente en la investigación, pero que esa investigación tenga un impacto tanto a nivel conceptual, de realmente generar ideas y modelos rigurosos que nos permitan entrar en la discusión internacional de qué es sostenibilidad y emprendimiento social en este caso, pero también al mismo tiempo esos conceptos tienen que generar un impacto en la región. Yo te diría que ese es un trabajo que en general la academia no se ha hecho tan cargo, creemos nosotros, porque hoy en día la academia vive con una presión de publicar que a mí me gusta mucho en lo personal porque te permite llegar a un alto nivel de pensamiento, pero sin duda lo que falta es cómo lograr hacer ese link con el impacto. Y en eso es donde Viva Idea facilita esto y trata de integrar esto a un pensamiento quizás más teórico y académico con herramientas muy prácticas que generan un cambio social en la región. De esta manera, dejar de importar soluciones desde afuera, que es un gran mal de América Latina. Claro. Y en tu opinión, ¿qué tendría que aprender el mundo de América Latina en relación al emprendedurismo social? Uy, qué buena pregunta me hace. Fíjate que no la había pensado antes de esta conversación. Sí, lo que yo veo que tiene que aprender mucho del mundo es realmente cómo crear mercados en contextos de pobreza y donde nadie lo quiere hacer. Yo te diría que nadie en el mundo puede enseñarnos eso. Yo te diría que quizás podrían enseñarnos los hindúes, ciertos países africanos, asiáticos. Hoy en día todas las escuelas de negocio latinoamericanos para mí deberían aprovechar esta oportunidad, de cierta manera, de decir nosotros seamos los expertos en cómo generar empresas acá, en nuestros contextos. Lo que a mí me pasó cuando yo estudié Economía y Negocios, que fue mi primer grado, que yo me salí muy decepcionado de esa carrera, porque a mí yo sentí que me enseñaban a fracasar. O sea, con las teorías que me estaban enseñando, y yo desde ese momento ya estaba trabajando en pobreza, yo decía, ¿qué mierda me están enseñando? Perdóname el término. Pero yo no lo comparaba con lo que veía, y yo decía, esto no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, claramente que en América Latina, la escuela de negocio y también los pensadores son gran parte culpables de esto. Yo te diría de no tener una aproximación a la empresa más contextual,
y que nos permita aprender a generar mercados desde acá. Y eso es algo que sin duda América Latina tiene que enseñarle al mundo. Y nosotros en este libro tratamos de llevar esto a un modelo que se llama un modelo de escalamiento de 3 fases, que intenta resumir y de esa manera servir como herramienta para aquellos emprendedores que quieren generar negocio en América Latina, que generen dinero por un lado y por otro lado que generen impacto social y ambiental. Y de esa manera es una visión de la empresa mucho más contextualizada a la realidad latinoamericana. ¿Cómo crees que se da esa tensión entre generar impacto social positivo y a la vez generar un modelo de negocio que sea rentable? O sea, de lo comercial lo social, o económico, financiero y social. ¿Cómo crees que se da esa tensión aquí? Me encanta que hayas ocupado la palabra tensión, porque yo creo que todo acto creativo tensiona. Pero la tensión no es algo negativo. Yo me dedico a 3 cosas en mi vida. Yo por un lado soy académico en estos temas, obviamente. Por otro lado soy escritor de literatura y por otro lado emprendo. Y yo te diría que en esas 3 actividades yo vivo la tensión de cualquier acto de crear, y una empresa es un acto creativo en sí. Y particularmente si tú quieres generar un impacto social y ambiental, un impacto económico, obviamente eso va a generar una tensión. Sin duda, en muchas ocasiones, como por ejemplo ahora con el coronavirus, nosotros incluso tenemos un programa en cómo trabajar con los emprendedores esta tensión con ellos, que viven, que experimentan actualmente, para que no quiebren por un lado económicamente y por otro lado que sigan trabajando en temas de impacto social y ambiental. Pero yo te diría que no hay nada más bello que vivir en tensión. ¿Qué experiencia más bella en la vida uno puede vivir que vivir en tensión? Si imaginamos una cuerda que está tensa y una cuerda que está floja. ¿Dónde se ve que se está creando la vida? En la tensión. Yo no me imagino ningún acto creativo sin vivir en tensión. Yo también hablo siempre de la silla cómoda. No hay nada peor para una persona que quiere vivir una experiencia creativa de vida de estar en una silla cómoda. Valoremos la tensión, valoremos el acto creativo y veamos también a los mercados como aquellos espacios que nos dan esa oportunidad. Los mercados, dejemos de demonizar a los mercados o idealizarlos por otro lado. Pensemos en un caso ahora del coronavirus, por ejemplo. A mí me gusta bastante. Toda la gente ha entrado en un discurso bastante políticamente correcto, diciendo por qué los médicos ganan menos que los futbolistas. Y echándole esto la culpa a los mercados, que esto es culpa de los mercados implícitamente, como si los mercados fueran invisibles. Los mercados no son más que una oferta y una demanda sobre un producto o un servicio determinado. Es decir, reflejan cuánto valoramos algo como humanos en agregado. Por lo tanto, esto quiere decir que en el agregado la humanidad valora más el trabajo de los futbolistas que el trabajo de los médicos. Y en situaciones como esta, quizás nos damos cuenta de los errores de nuestros propios valores. Pero esto no es culpa de los mercados, es culpa de cómo la humanidad en el agregado valora ciertas cosas. Yo creo que el emprendimiento social viene acá también a entrar a una discusión del valor social y ambiental desde la empresa. Y eso yo creo que es muy importante y una conversación muy necesaria. ¿Y cómo crees que va a seguir o va a cambiar esta valoración post-COVID? ¿Crees que va a modificarse algo? Uy, ahí, qué buena pregunta, Maite. Yo quiero que cambien cosas. Yo creo que se quiere que cambien cosas, pero esto va a depender de cuánto los seres humanos en su agregado cambian el valor que le asignan a las cosas. Y yo lo que creo que el gran riesgo que yo veo que está pasando actualmente es que los estados están volviendo a ellos asignar el valor de las cosas. Frente al miedo, el ser humano siempre, hay estudios científicos muy buenos de esto, el estado en la mayor parte de el ser humano cuando enfrenta situaciones de miedo, busca a alguien que lo proteja. Y en este caso, esto está haciendo que los discursos de lo que valoramos nosotros vuelvan a estar centralizados en el Estado. Entonces el Estado es el que va a definir el valor de las cosas, o el que va a definir el valor de si podemos salir o no podemos salir, por ejemplo, y cuando en realidad nosotros debiésemos asignar el valor de las cosas. Por lo tanto, yo lo que espero es que ojalá
todos los ciudadanos en su conjunto, en los diferentes países, logremos ser partícipes de una sociedad que cambia lo que valoramos. Pero eso nunca puede venir impuesto desde arriba. Nunca puede venir impuesto desde un Estado, porque si no hay otro que está asignando el cambio del valor de las cosas. Más bien es como el Estado quizás puede facilitar un proceso que haga que nosotros valoremos más, de manera libre, obviamente cada uno, lo que valora, y ojalá que estos incentivos estén yendo hacia valorar lo social y ambiental. Por ejemplo, que valoremos no hacerle daño al medio ambiente, que valoremos que no haya gente en estado de pobreza. Yo creo que si tú analizas los datos, no los tengo yo acá a mi lado, pero yo me pregunto cuántos niños mueren de hambre al año en África y cuánta gente va a morir al año en COVID. Te puedo asegurar que los datos no son tan distintos. Entonces, en realidad lo que quiere decir es que nosotros como seres humanos valoramos menos a la gente que vive en contextos de pobreza y que ahora que hay gente en contextos de riqueza que está muriendo, lo valoramos más, pero los que trabajamos en desarrollo sostenible sabemos que problemas sociales por los cuales se muere la gente hay muchos, no solamente el COVID. ¿No? Pues se me ocurre pensar que la valoración que le asignamos a los diferentes problemas depende un poco de qué tan en contacto o qué tan alejados estemos de ellos, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, es una de las conclusiones incluso de mi trabajo doctoral, de que es muy difícil que valoremos algo que no conocemos ni siquiera hemos experimentado. Yo veo que el gran problema que pasa hoy en día, pensemos en cualquier sociedad, yo te diría, no sé, latinoamericana, una persona que nació con oportunidades, va a un colegio privado o público, pero es de calidad, y después entra a una de las mejores universidades del país, que también usualmente puede ser privada, en el mayor de los casos, y luego entra a trabajar con un sueldo relativamente alto. Y luego va subiendo en esa empresa y empieza a tomar cargos de poder en nuestra sociedad. ¿Cómo él va a valorar la pobreza si nunca la ha conocido? Y si la conoce desde el aspecto filantrópico. Es decir, ay, pobrecito, yo lo tengo que ayudar. Cuando en sí la filantropía habla también de un mirar en menos, un poco a la persona que yo estoy tratando de ayudar. En cambio, a mí lo que me encanta de los mercados es que nos ponen en una posición de horizontalidad, porque la idea de oferta y demanda quiere decir que hay alguien que está demandando lo que yo ofrezco. Entonces yo te diría que cambia toda la perspectiva de lo que es el cambio social. Entonces yo te diría que mientras no tengamos CEOs, mientras no tengamos gente que toma decisiones en política pública, mientras no tengamos directores de colegio, mientras no tengamos cualquier persona que tenga un cargo importante en nuestra sociedad, que haya experimentado la pobreza, y experimentar no me refiero a ser pobre, me refiero a relacionarse constantemente con la pobreza y con la informalidad, porque es parte tan importante de nuestro contexto. Todos nuestros países tienen contextos altos de pobreza e informalidad. Si no los podemos valorar, nunca vamos a poder salir de este problema eterno que tenemos en América Latina, que es no ser capaz de generar riqueza económica a través de las relaciones que nosotros generamos unos con otros. Y eso se debe a una historia de prejuicio y de divisiones. Por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando la gente dice que las comunidades indígenas son abiertas al comercio, por ejemplo. Cualquier persona que ha trabajado en comunidades indígenas se da cuenta que las comunidades indígenas tienen una relación histórica con el comercio quizás que viene mucho antes de las sociedades modernas. Entonces, ¿cómo generar valor en esa relación? Yo te diría, es valor económico, me refiero, ¿cómo hacerlo? Y respetándose uno a otro, una de las grandes conclusiones, yo te diría, de mi investigación doctoral. ¿Cómo hacerlo? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacer lo mismo con las personas en contexto de favela? Pero la única manera de hacer eso es relacionándonos físicamente. Y eso es algo que el coronavirus actualmente nos está desafiando, porque hoy en día la política de cuarentena me parece la política más excluyente del mundo. Porque la gente, entre más viva en su vivienda que sea de pobreza, más problemas va a tener de salud. Incluso la gente que vive hoy en día en pobreza es la que vive al día a día. Entonces hoy día me gustó mucho un comentario que vi en televisión del dueño de un mercado central, de una feria donde venden fruta acá en Chile, que decía, dejan abiertos los supermercados y me cierran la feria. Si vamos a ser coherentes, ciérrenme los dos. Claro. Entonces,
yo te diría que te habla cómo nosotros en nuestras políticas, a quién estamos excluyendo y a quién estamos incluyendo. Con la política de cuarentena, unos se van a ver más afectados que otros. Yo te diría que el desafío es cómo generar riqueza económica en nuestros países a través de nuestras relaciones. Y yo por eso digo siempre, dejemos de echarle la culpa a los españoles, a los gringos, a todo. No tiene sentido. Eso es culpa de los latinoamericanos que no somos capaces de generar riqueza económica a través de nuestras relaciones. Punto. Muchísimas gracias. Súper, Maite, oye, muchas gracias por la invitación y espero ahí conversar de nuevo pronto. Me encantó. Así será. Gracias. Este es el proyecto CO de Efecto Colibrí.